de repudio de la Cancillería? No por este momento todavía. Policía democrática, es una contradicción de términos, es posible como. Estamos con Karina Solmirano, muchísimas gracias Karina por estar aquí. Gracias. Karina es politóloga, especialista en seguridad, tiene una maestría en seguridad internacional por la Universidad de Denver, Estados Unidos. Karina, hemos conocido la decisión de Victoria Donda, integrante del Frente de Todos, de presentar un proyecto de ley para reemplazar la Policía Federal por una Policía Democrática Nacional de la República Argentina, así se llama. Y la descripción, por lo menos que figura en el proyecto, es que sería una institución civil, armada, jerárquica, de carácter profesional, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Más allá del proyecto puntual, ¿es posible pensar una policía y al mismo tiempo que sea civil, o es una contradicción de términos irresoluble? Es que en realidad es muy interesante que el proyecto de ley quiere crear una policía civil armada, y si uno se remite a la legislación actual de la Policía Federal Argentina, la Policía Federal Argentina es una institución policial civil armada. Ajá, a ver. Con lo cual yo no veo como que haya mucho cambio, por lo menos en términos de significado, ¿no? Sí. Ateniéndonos únicamente a la legislación nacional sobre la Policía Federal. Ahora, Karina, al respecto. ¿qué quiere decir entonces civil? Porque acá habría, bueno, que definir ese concepto. Uno piensa en un policía que tiene un uniforme, Sí. Responde a órdenes de un superior, Sí. y va armado y Sí. tiene la autorización para ejercer la violencia legítima del Estado en un contexto dado, que no es un personal civil. Exactamente, pero yo creo que la distinción a veces que se hace respecto a la parte civil del concepto tiene que ver con que se lo trata de distinguir de estructuras militarizadas, ¿no? Que nos remiten un poco a estructuras que han tenido las policías en América Latina y en otros países del mundo en el pasado, ¿sí? En estos últimos 30 años, por lo menos aquí en América Latina, con toda la transición y consolidación de regímenes democráticos, digamos, las reformas que se han hecho es darle un carácter civil. ¿Y esto qué significa? Fundamentalmente que también hay autoridades civiles que conducen la política. Importante, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar en ministerios de seguridad, puede pensar en secretarías de gobierno en otros países de América Latina, el Ministerio del Interior en Chile. Pero digo, las Fuerzas Armadas terminan remitiéndose también al Ministerio de Defensa, que está en manos de un civil. ¿Cuál sería la diferencia ahí entonces? Bueno, es una interesante pregunta, porque hoy los ministerios de defensa también, ¿no? Son manejados o dirigidos por civiles, pero lo que pasa es que sus estructuras siguen siendo militarizadas en el sentido de su doctrina, ¿no? De su educación y demás. Claro. En el caso hay una carrera militar. Hay una carrera militar. Nosotros, con las policías de América Latina, lo que uno está observando es una carrera policial, en la que inclusive la currícula ha cambiado en los últimos años respecto de modelos educativos que tenían hace 40 años atrás, por ejemplo, ¿no? Porque un poco también se van adaptando a las nuevas misiones y funciones que van teniendo las policías en estos tiempos, ¿no? Donde tenés mucha tecnología incorporada, donde se hace énfasis también en el carácter preventivo, pero al mismo tiempo en el carácter investigativo que tienen que tener las policías para enfrentar, digamos, los delitos complejos de hoy, ¿no? Te planteo el término, porque en términos de civil entonces habría una imprecisión, es decir, la Policía Federal actualmente también es una organización civil. Bueno, es una organización policial. ¿Policial? De carácter civil se le llama, yo creo, en contraposición a esta idea de una fuerza militarizada. Mira, te pongo un contraejemplo argentino que por ahí como para mirarlo mejor. La Gendarmería y la Prefectura son fuerzas de seguridad que se las considera también como fuerzas intermedias, porque en sus, digamos, leyes orgánicas también cumplen funciones a veces en apoyo a la defensa nacional. Sí, pensemos en el rol que tuvo Gendarmería durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Que fue llamada la Gendarmería a apoyar, ¿no? El esfuerzo que se estaba haciendo en ese momento en el contexto de la Guerra de Malvinas. Esta estructura no la tiene la Policía Federal y no la tiene tampoco la PCA, que sería la Policía de Seguridad Aeronáutica. Claro, no puede intervenir en conflictos, hipótesis de conflictos con países vecinos o con otros países. No en defensa del Estado, sino el objetivo es
puertas La seguridad adentro, interior, claro, la preservación del orden, ¿sí? La investigación de los crímenes, obviamente la preservación del Estado de Derecho también, ¿no? Que son conceptos también muy importantes, pero exactamente se diferencian de ese rol más militarizado que puede llegar a tener, por ejemplo, la gendarmería en el eventual de un conflicto, ¿no? Está clarísimo, es decir, que de alguna manera la idea de la Policía Federal como una organización policial de carácter civil lo que acentúa es el contenido de su función, de su objetivo, que es la seguridad y la preservación, la prevención del delito. Totalmente, totalmente. Y creo que también es esto, ¿no?, de diferenciar un poco. Si uno mira, por ejemplo, yo hoy venía pensando en ejemplos interesantes en América Latina, ¿no?, donde tenés policías similares, ¿no?, a la Policía Federal Argentina. Y encontrás algunos ejemplos, por ejemplo, la Policía Federal brasileña, pero que la Policía Federal brasileña es interesante porque es una policía también más judicial, ¿no? Investiga y depende del Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿no? La Policía Federal Brasileña depende del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Seguridad. Exacto, porque es una policía judicial, ellos investigan. Pero dentro de la Policía Federal no hay también peritos investigadores, no hay investigación también. Claro. E incluso es interesante porque la Policía Federal brasilera... Pero digo, en la Argentina no hay. En la Argentina también tenés en la Argentina tenés un componente civil muy importante, que es el componente profesional. De las fuerzas, ¿no? Que lo tienen las 4 fuerzas. Vos tenés personal civil de apoyo, que a veces se les llama, que pueden ser médicos, peritos forenses, pueden ser gente que estudió criminología, contadores, abogados, ¿no? Que tienen también a veces, depende de la fuerza, su propio escalafón policial. Y a pesar de ser civiles, ellos están en estado policial de alguna manera, ¿no? Son parte de esa fuerza de seguridad o policial. Claro, es mucho más civil de lo que pensamos, de lo que el preconcepto o la estigmatización o la valoración que hace cierta parte de la sociedad en relación a la Policía Federal es mucho más civil de lo que uno puede imaginarse. Sí, o sea... Por lo menos en términos de definición. En términos de definiciones, completamente. Vos pensás que en definitiva, a nivel operativo, ellos son funcionarios del Estado también, ¿sí? Como cualquier funcionario del Estado, tienen obligaciones, tienen deberes y demás, y conforman un cuerpo particular de funcionarios del Estado que tienen que ver con funciones de seguridad. ¿No? Después está el tema del uso del arma. El proyecto habla de que se limitaría la posibilidad de estar autorizado a usar el arma fuera del horario de trabajo. ¿Cómo es actualmente eso y cómo se regula eso en otros países del mundo, no solo en la región, sino en democracias muy consolidadas? Mira, es una pregunta muy interesante porque yo creo que va variando por países, ¿no? La idea de que el policía fuera de servicio no tenga un arma es algo que nosotros venimos escuchando hace muchos años. Algunas fuerzas, por ejemplo, cuando ellos no están en servicio, dejan sus armas en lo que serían las salas o los depósitos de sus propias instalaciones policiales, depósitos de comisaría, por ejemplo, o no sé, la superintendencia de algo, ¿no? Digo, y eso también es a nivel mundial, ¿no? Pero también el tema de cuándo y cuánto, ¿no? Corresponde que personal policial, ¿no? tenga ese arma en situaciones de no servicio es complejo también porque lamentablemente muchas veces lo que se ve es que policías fuera de servicio, que a pesar de que están fuera de servicio, quizás se ven envueltos en situaciones donde ellos tienen que actuar, porque recordemos que sigue siendo un funcionario, pero, ¿no? Claro, ¿qué dice la regulación o la ley respecto de la obligación que tiene un policía fuera de servicio de actuar en un incidente en el que, bueno, va en un colectivo, entra un ladrón, apunta a la gente? ¿Qué obligación tiene? En esos casos, muchas veces en esos casos lo que tiene que hacer es, en realidad, llamar y pedir apoyo policial. Bueno, no lo va a poder hacer pero ahí, en situaciones, claro. Por eso yo creo que hay una línea muy delgada, ¿no? En estas situaciones que son como más flexibles o como un poco más dramáticas, que es en el momento uno tiene que actuar. Pero no está obligado a hacer, es decir, la ley o la regulación no dice que el policía fuera de servicio en una situación delictiva tiene que sacar su arma si es necesario, si la situación lo amerita. No, y de hecho incluso estando en servicio, ¿no? La situación lo tiene que ameritar para que el policía no saque el arma. Pero si la situación lo ameritara, no está obligado a hacerlo si está fuera de servicio. Está fuera de servicio, no. Lo fundamental es pedir apoyo primero
a menos que, de nuevo, ese apoyo en ese momento no exista. El proyecto habla también de la posibilidad, de la idea de sindicatos de la fuerza policial. ¿Cuán razonable es pensar eso en una fuerza jerárquica? Mira, ¿Cómo se da en otros países? La verdad, ¿Existen sindicatos? mira, hay muy pocos. ¿En dónde? Y hay experiencias en Australia, por ejemplo, en Gran Bretaña también se hizo en algunas policías, porque viste que tienen muchísimas policías también locales y demás, la experiencia de los sindicatos. En principio, la idea de sindicalizar tiene que ver, ¿no?, con proveerles de ciertos derechos y de ciertas garantías y demás. Lo que ha mostrado algunos estudios es que muchas veces se termina como desdibujando también el rol del sindicato y que pasa a ser como un cuerpo un poco más politizado respecto al rol fundamental que deberían cumplir. El tema de sindicalizar también para mí es complejo porque vos pensás que en definitiva los cuerpos policiales ya tienen carreras jerarquizadas, con lo cual es como que de alguna manera tienen una carrera definida, permanente, con sus niveles salariales. Vos tenés sistemas de ascenso, de promoción. Está como tan estipulado, ¿no?, el tema de la carrera policial. Militar también, claro, ¿no? Entonces, realmente yo creo que quizás ni siquiera es necesario en ese sentido, porque incluso en los casos en los que uno corrobora que la persona no está en condiciones de ascender porque tiene causas judiciales, el mismo sistema internamente está organizado para activar esos mecanismos. Y la última cuestión, Karina, vos dirás si existe o no algo así como una especie de ranking de transparencia y democratización de las fuerzas policiales de los distintos países del mundo, de los países de la OCDE, y en qué ranking figuraría la Policía Federal Argentina. Qué difícil, vos sabés que no sé si existe ese ranking. Lo que sí hay es a veces como encuestas de percepción de dónde están las policías más o menos en términos, por ejemplo, de transparencia o de corrupción y demás, ¿no? Por supuesto, los países más desarrollados en general figuran muy alto en los rankings, ¿no? Porque tienen tradiciones también mucho más transparentes de publicación de la información, tienen trayectorias, digamos, de educación y de vivencias democráticas mucho más largas, ¿no? Por ejemplo, interesante es lo que está pasando ahora en América Latina. Vos fíjate Carabineros. Carabineros siempre era como elegida la mejor policía de América Latina. Ejemplar, como muy ejemplar, ¿no? Incorruptible. Incorruptible, viste, como muy correcta y su formación también muy profesional y demás. Y sin embargo, en estos días estamos como muy asustados viendo lo que está pasando en Chile y las denuncias que hay respecto a no solo posibles casos de corrupción, pero también de abusos policiales, ¿no? Muy, muy fuertes contra manifestantes de las protestas en Santiago, con lo cual ahí uno podría pensar, no sé, nos fijamos en el contexto latinoamericano, donde más o menos las policías están todas en general mal vistas. Claro, por las historias que hay. Por las historias, ¿no? Hay como un arrastre lamentable de las historias que uno tiene, ¿no? Tanto en Centroamérica como en Sudamérica, de las historias también de abusos, de abuso de la fuerza también, ¿no? Entonces, obviamente, si uno compara con países de Europa, por ejemplo, uno podría decir, no, Europa está alto. Ahora, no te olvides que en Estados Unidos tiene serios problemas también. Fuertes denuncias, ¿no? Porque tienen mucho esto de la represión, ilegales, viste, todo el tema del profiling racial, ¿no? Que tienen también. Entonces, digamos, incluso hasta los países desarrollados. La policía que corresponde a ese país. Y que puede también, ¿no? Y que puede, sí. Muchísimas gracias, Karina Soriano. Muchas gracias. Un tema, inquietante, el tema de seguridad que tanto importa a la ciudadanía y cómo se resuelven algunas cuestiones pendientes. Totalmente. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.